En este video vamos a hablar acerca de aplicaciones de los sistemas de clasificación OmniClass y Uniformat dentro de Revit. Como habíamos visto en un video anterior, hay diferentes sistemas que usamos para clasificar los diferentes componentes de nuestro edificio de manera estándar y poder así entendernos con otros diseñadores y con otros participantes de un proceso BIM o de un proceso constructivo. Habíamos visto que a nivel mundial hay diferentes sistemas de clasificación. Entre los más populares se encuentran el OmniClass y el Uniformat, que son dos estándares soportados dentro de Revit. Así que en este video vamos a hablar acerca de cómo se aplican estos estándares a nuestros modelos y además les voy a enseñar un par de aplicaciones prácticas de estos estándares dentro de Revit. Bueno, comencemos con un modelo normal de una edificación que tenemos acá y hagamos un ejercicio que tiene que ver con sistemas electromecánicos, pero igual esta aplicación de las clasificaciones la podemos usar para sistemas estructurales, para muebles, accesorios o cualquier componente de nuestro modelo. Primero veamos cómo se aplican los OmniClass y los Uniformat a nuestro modelo, cómo los configuramos dentro de Revit. Bueno, Revit tiene preconfigurados el OmniClass tabla 23 y el estándar Uniformat de la fábrica. No tenemos que hacer nada para usarlos excepto configurárselos a los diferentes elementos que estamos incorporando a nuestro modelo. Si tienen curiosidad de dónde vienen las tablas, los archivos de configuración de OmniClass y de Uniformat en Revit se encuentran dentro del directorio de las librerías. ¿Cuál es ese directorio? Pues hay varias formas de averiguar. Podemos presionar acá cargar familias y fijarnos cuál es el directorio que nos aparece, o también podemos ir acá a las opciones de configuración como habíamos visto en algún otro video en File Locations, y aquí nos va a decir a dónde están las diferentes librerías. Dentro del directorio de librerías de Revit vamos a encontrar aquí al puro final unos archivos de texto. Y hay un archivo que se llama Uniformat Classifications y otro que dice Uniformat Classifications 2010. Este es nuestro archivo de configuración de las categorías de Uniformat. El OmniClass está un poco más escondido dentro de nuestra computadora. Generalmente está dentro del directorio AppData, en Roaming, bajo Autodesk Revit. Y es este archivo que se llama OmniClass Taxonomy. Como les decía en algún otro video, no es buena idea ponerse a editar estos archivos de configuración. Si abrimos los archivos, vamos a ver que tienen una estructura que a primera entrada parece relativamente simple, parece ser simplemente el código y luego una descripción. Sin embargo, no es así tan fácil. Y además aquí, entre los códigos numéricos y las descripciones, pues existe una cierta cantidad de tabuladores, de espacios, que si no tienen cuidado a la hora de editar el archivo, pueden comenzar a generar errores. Entonces, aunque estos archivos están accesibles fácilmente, los pueden ubicar en su computadora, no les recomiendo ponerse a editarlos. Bueno, ¿cómo le asignamos estas clasificaciones a los objetos? Lo primero que tenemos que entender es que el OmniClass se asigna a nivel de familias y el Uniformat se asigna a nivel de tipos de familia. Eso es una diferencia fundamental, porque si nos ponemos a buscar la configuración de OmniClass para una tipología de un elemento, no la vamos a encontrar. Mientras que si nos ponemos a buscar el Uniformat para una familia, tampoco lo vamos a encontrar. Empecemos por ver cómo se asigna el OmniClass a un elemento, que es relativamente fácil. OmniClass yo solo se lo puedo asignar a familias cargadas dentro de Revit, no se los puedo asignar a familias de sistema. Entonces, por ejemplo, los muros, que es una familia de sistema, o los pisos, que es una familia de sistema, no pueden tener OmniClass. Pero digamos que tengo un componente cargado, como este armario aquí, y le quiero asignar o ver su OmniClass. Lo que tengo que hacer es seleccionar el elemento y seleccionar Editar Familia. Y una vez que tengo el editor de familia, me voy a ir aquí al menú Create, donde está el botón de categorización del elemento. Este botón acá que me define las propiedades principales de la familia. Aquí arriba no voy a tocar nada. Aquí abajo, entre los parámetros, vean que existen estos que dice número de OmniClass y título de OmniClass. Si yo ingreso acá y presiono los puntos suspensivos, vean que me aparecen las diferentes categorías de OmniClass que puedo seleccionar. Estas son las categorías estándar del estándar OmniClass que habíamos visto en el video anterior.
Revit normalmente nos recomienda las categorías asociadas a la categoría que le pusimos a nuestro componente. Vean que en este caso es un componente de mobiliario, de furniture. Y entonces cuando yo le pido los OmniClass, lo que me muestra Revit son las clasificaciones que aplican precisamente al mobiliario. Pero igual, en ciertos casos yo tengo un elemento que está dentro de alguna categoría que no tiene que ver con esta que me sugiere Revit. Lo que hago en este caso es simplemente elegir la categoría de acá, o puedo venirme al puro principio y decir todas las categorías. Y ahí Revit me va a mostrar todas las categorías que tiene disponibles de OmniClass para asignarle a un elemento. Observen que dentro de las categorías OmniClass solo están las de la tabla 23, como les decía anteriormente, esa es la única tabla que soporta Revit por el momento. Entonces en este caso, yo voy a meterlo dentro de muebles generales y voy a meterlo aquí en armarios y closet, voy a meterlo dentro de armarios. Yo puedo seleccionar una categoría OmniClass tan genérica o tan detallada como quisiera. Por ejemplo, si yo quiero meterlo simplemente como un equipo inmobiliario, puedo hacerlo y vean que Revit me asigna la categoría de equipo inmobiliario a esta familia. Sin embargo, si yo quiero detallarlo aún más, yo puedo irme hasta el último nivel y vean que puedo ponerle que es un armario y Revit me le asigna el OmniClass código completo que corresponde a armarios, como podemos ver acá. Un detalle importante del OmniClass, no podemos asignar códigos que no estén dentro de esta lista. Esta sí es una desventaja a la hora de usar OmniClass. Por ejemplo, vean que el punto 11 existe, pero el punto 12 no existe. Si aquí yo escribo punto 12, vean que se me genera un mensaje de error. Entonces, a familias yo solo le puedo asignar los códigos OmniClass que están dentro de la base de datos. Y una vez que tengo asignado el código OmniClass, vean que lo asigné a nivel de familia, no a nivel de tipologías. Voy a cargarlo en mi proyecto. Y aquí automáticamente ya todos estos armarios que pertenezcan a esa familia que yo cargué tienen código OmniClass. ¿Cómo hago para asignar el uniformat a un elemento? Bueno, uniformat, como les decía, es mucho más flexible y se asigna a nivel de tipos de familia. Eso significa que los tipos de sistema que pertenecen a familias de sistema, como muros, como pisos, sí pueden tener código uniformat. Para asignar el uniformat, ocupamos la ventana de propiedades y vamos a marcar esta pared, por ejemplo, que es una pared de mampostería de 120 milímetros. Me voy a ir a editar tipo, para editar el tipo de familia. Y aquí abajo, entre los datos de identidad del elemento, vean que están estos dos que dicen código de ensamblaje y descripción de ensamblaje. Mucha gente no le pone atención porque esto no se entiende muy bien qué es el uniformat. La gente por lo general ve esto que dice ensamblajes y no sé qué y los asocia con los ensamblajes de elementos que uno hace dentro del modelo Revit, pero no tienen nada que ver. Estos códigos y descripción de ensamblaje en realidad son los códigos uniformat del modelo. Entonces voy a ingresar aquí a código de ensamblaje, presiono los puntos suspensivos y vean que me aparecen las diferentes clasificaciones del sistema uniformat para estos elementos. Igual como sucede con el OmniClass, si no me parece esta categoría que me está sugiriendo Revit, puedo mostrar todas las categorías aquí arriba y aquí selecciono la que mejor se adapte a mi elemento. A veces pasa, uno tiene una pared y Revit por supuesto le sugiere ciertos tipos de códigos uniformat para paredes, pero si la pared por ejemplo pertenece a una caseta de guarda que está en el exterior del edificio, muchas veces las queremos meter dentro de la categoría G, que son trabajos de sitio que no tienen que ver con la edificación. Entonces aquí pueden seleccionar lo que ustedes quieran para su modelo. En este caso, como habíamos visto, vamos a seleccionar las paredes. En este caso voy a ponerle pared exterior, por decir algo. Y voy a seleccionar paredes exteriores CMU. Igual que con el OmniClass, yo puedo ir tan detallado o tan genérico como quiera. Yo podría incluso asignar esa pared simplemente a Shell y que se quede ahí, o puedo asignarlo, como en este caso, a paredes de mampostería. Y vean que Revit me incorpora el código de ensamblaje y además me da una descripción del uniformat ahí mismo dentro de la familia.
Y a partir de este momento, todas las paredes de mampostería de 120 milímetros, que son las de ese tipo que modifiqué, van a tener asignado un código Uniformat. Uniformat sí tiene un detalle bonito dentro de Revit, que es que yo puedo asignar códigos que no estén dentro de la base de datos. Si yo quisiera asignar un código aquí, por ejemplo, una Y, que yo tenga mi propio estándar de codificación dentro de la empresa, pues se lo puedo asignar y Revit no tiene ningún problema. Lo único es que no me va a asignar una descripción al código de ensamblaje, sino que nada más me va a respetar este código que tengo acá y la descripción me la va a dejar en blanco. Eso después nos puede complicar ligeramente el manejo de los elementos que vamos a hacer dentro de algunos minutos. Entonces yo siempre les recomiendo a la gente utilizar los códigos de ensamblaje que vienen acá dentro de Revit. Como les decía, vean por ejemplo que si yo pongo B, simplemente me lo clasifica como shell. Si yo aquí pongo C, me lo clasifica como interiores y así puedo seguir asignando las categorías tan genéricas o tan detalladas como quiera. Entonces así es como asigno yo los códigos Uniformat y OmniClass dentro de Revit a mis elementos. Ahora, ¿cómo hago para revisar que todo tenga su código de ensamblaje, su código Uniformat y su código OmniClass? Lo recomendable en cualquier modelo siempre es usar ambos sistemas de codificación, tanto el sistema OmniClass, donde podamos usarlo, como el sistema Uniformat en el resto de los elementos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, muchas veces caen diferentes elementos en una misma categoría de OmniClass y ocupamos manipular esos elementos separados unos de los otros. Ahí es donde nos puede ayudar mucho el sistema Uniformat y por eso ocupamos tener las dos clasificaciones asignadas a los elementos de nuestro modelo. Para revisar, lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a View y creamos una lista. Vamos a crear una lista, por ejemplo, multicategoría, que es la manera más fácil de hacerlo. Y simplemente voy a agregar estos primeros dos parámetros, código de ensamblaje y descripción de ensamblaje. Voy a irme más abajo, donde están los OmniClass, y voy a asignar número y título de OmniClass. Y además, para saber cuál elemento es el que tiene o no tiene, voy a asignarle tipo de elemento. Y nada más voy a acomodar estos campos. Y listo, aquí está mi lista completa de elementos que tiene el modelo. Y vean que hay algunos que tienen número de OmniClass, que tienen título de OmniClass. Y hay otros que no tienen. Igual hay algunos que tienen código Uniformat y hay otros que no tienen código Uniformat. Entonces aquí lo que tengo que empezar es a modificar esos elementos para asignarles los códigos que correspondan. Aquí puede ser útil entrar a la configuración del schedule y ir agrupando por diferentes códigos. Por ejemplo, yo puedo agrupar por el código Uniformat. Y ya con esto yo puedo ir seleccionando diferentes tipos de placa de fundación. Incluso puedo limpiar esto un poco más. Le quito el aire maíz. Solo que tengo que agregarle un nivel más por tipo. Y ahora sí, aquí están mis tipos de elementos y los códigos que tienen asignados. Entonces todos estos del inicio no tienen código de ensamblaje ni tienen descripción. Entonces, por ejemplo, este que dice CATV, que es una salida de telecomunicaciones, yo aquí mismo puedo asignarle un tipo de salida. Y vean que apenas yo asigno el tipo de salida, pues me lo pasa aquí abajo y puedo seguir con el próximo tipo dentro del modelo. Igual haría yo con los OmniClass para poder asignarlo y ver que al final todo tenga dentro de lo posible su número OmniClass y su código Uniformat. Como les decía, OmniClass no se lo van a poder aplicar a todos los elementos del modelo e incluso van a haber algunas familias que no corresponden a la tabla 23 de OmniClass, pues esas habrá que dejarlas en blanco o simplemente colocarles una clasificación de OmniClass como otros elementos. Pero en general todos los elementos sí deberían tener Uniformat porque ahí sí los podemos asignar. Bien, aplicaciones de Uniformat y de OmniClass dentro de nuestro modelo. Les voy a enseñar, como les decía, un caso electromecánico. Digamos que tenemos este edificio acá y dentro del edificio pues tenemos puestas nuestras salidas, tomacorrientes, salidas de telecomunicaciones y ocupamos
mandar a comprar esas salidas y esos elementos. Entonces hacemos una lista, un schedule de salidas telefónicas. Y resulta que nos sale algo así, donde aparecen las salidas CATV, salidas telefónicas IP y otros elementos. Pero el propietario nos dice que no todas las salidas se las tenemos que suplir nosotros, sino que resulta que él vio en Amazon unos apagadores automáticos que quiere meter y entonces se los va a comprar y nosotros se los instalamos. La telefonía IP se la instala una empresa aparte, entonces esas salidas no tenemos que ponerlas nosotros tampoco. Entonces, en esta lista de compras, enviar esto a un depósito de materiales para cotizar nos haría perder algo de tiempo. En este caso, que es muy poca la cantidad que tenemos que comprar, pues digamos que no hace mayor diferencia. Pero imagínense esto en un edificio completo de unos 20, 30 pisos, donde haya cientos de tipos diferentes de salidas y cientos de tipos diferentes de componentes eléctricos. Algunos los suplimos nosotros, otros no los suplimos nosotros. Entonces ahí sí puede ser un verdadero dolor de cabeza tener que mandar esto a un proveedor y decirle al proveedor, no, de la lista no me tiene que cotizar estos renglones, y entonces el proveedor siempre nos lo cotiza y después tenemos que filtrar y reprocesar esos datos. Es mucho mejor eliminar los elementos que no vamos a suplir de la lista. Solo que ¿cómo podemos hacer eso? Porque vean que todas las salidas, pues como están clasificadas dentro de Electrical Fixture, pues nos van a aparecer en la lista. Hay varios métodos de hacerlo. En algunos otros videos yo he recomendado ponerle comentarios y usan el campo de comentarios para filtrarlos. También pueden usar algún parámetro o algún marcador que ustedes definan dentro del modelo para filtrar esas salidas. Pueden crear algún filtro por nombre. Si fueran muy pocos los elementos que no nos toca suplir, pues ahí podríamos quizás hacerlo a base de filtros del schedule. Pero una manera más fácil de hacer esto es con los códigos Uniformat o con los códigos OmniClass. Vean que en este caso tenemos ya los OmniClass definidos y noten que los apagadores están dentro del OmniClass de switches. O sea, los apagadores están totalmente separados de los enchufes y de las demás salidas. Entonces podemos usar eso para filtrarlos y eliminarlos de la lista. Nada más nos vamos aquí a filtros y seleccionamos el título de OmniClass. Pueden usar número o título, pero generalmente es más fácil acordarse del título. Y yo digo que el título no puede ser igual a switches. Y con eso ya tengo eliminados los switches de la lista. Ahora, ¿cómo hacemos con las salidas de telecomunicaciones y datos? Bueno, en ese caso podemos usar el Uniformat. Vean que todos están dentro de esta clasificación OmniClass, pero los Uniformat sí nos dan un poco más de detalle. Si yo me fijo acá en CATV y me voy a todas las categorías, puedo buscar servicios eléctricos. En servicios eléctricos, vean que aparecen comunicaciones y seguridad. Digamos que yo podría poner el CATV en otras comunicaciones y seguridad y las telefonías IP similarmente los voy a poner dentro de comunicaciones y voy a ponerlo aquí en servicios de redes de datos. Estas otras salidas de teléfono y datos los voy a meter como teléfonos convencionales. Yo podría usar el último dígito del Uniformat para diferenciar una salida IP de una salida categoría 6, pero como les decía, es incumplir el estándar de tabla que tiene Revit y no se lo recomiendo. Es más fácil hacer este tipo de cosas. Y el toma corriente polarizado, ese sí lo vamos a meter dentro de los dispositivos de distribución eléctrica. Por ejemplo, pongámoslo en distribución de baja tensión. Y ahora sí, este Uniformat, el 5030-600, es el que tenemos que eliminar de nuestra lista. Entonces vamos a meter un filtro adicional que diga que el código de ensamblaje no puede ser igual al 5030-600, que son los datos. Y a partir de ese momento, pues ya está filtrado de nuestra tabla. Y entonces ya no nos van a aparecer ni la telefonía IP ni los switches de control de iluminación. Y ya tenemos esta lista que podemos mandarle a nuestro proveedor.
Otra opción sería utilizar el código uniformat para definir una categoría que sea simplemente una categoría que no esté incluida en el contrato, y entonces tiro todos los elementos de la lista que no ocupo suplir a esa categoría y nada más después filtro la categoría. Esa es otra forma de hacerlo que puede ser más fácil que esta que acabamos de hacer, especialmente si tenemos 20 o 30 tipos diferentes de elementos que no vayamos a suplir nosotros. Entonces esa es una aplicación del Uniformat y del OmniClass dentro de Revit para hacer más fácil nuestra vida y nuestro trabajo a la hora de hacer compras. Veamos otra aplicación de estos OmniClass. Digamos que yo tengo una planta acá de ese nivel que me muestra mis salidas de telecomunicaciones, mis salidas eléctricas y aquí aparecen un par de apagadores. Entonces digamos que yo no quiero mostrar estos apagadores dentro de la planta. Y obviemos el hecho de que yo puedo usar el View Range para eliminar esos apagadores de la vista, o que puedo usar un Hide, algo así. Digamos que quiero que todo lo que sean apagadores, todo lo que sean switches, se me desaparezca de la vista. Porque entonces yo puedo crear una planta de dispositivos a nivel de piso, por decir algo, y puedo tenerla dentro de mis láminas constructivas y puedo definirle un filtro automático que me elimine todo lo que sean switch de esa planta. Entonces yo sé que si a futuro empiezo a agregar apagadores y apagadores y apagadores por todo lado, automáticamente se me van a desaparecer de esta vista y no voy a tener que andar luego buscándolos uno por uno y escondiéndolos en la vista. Esa es una ventaja de usar los filtros. Entonces lo que voy a hacer para esconder los apagadores es que voy a definir un filtro aquí en View Filter y voy a crear un filtro nuevo que voy a llamar Switch. Entonces para los Switch yo sé que están dentro de la categoría de Electrical Fixtures y voy a filtrarlos por su número de OmniClass o su título de OmniClass. Como vimos, el OmniClass en el caso de los apagadores sí tenía su categoría totalmente aparte. Entonces voy a elegir Switch. Y listo, ya tengo definido un filtro dentro de esta vista que me agrupa estos switch acá. Lo que ocupo es aplicarle ese filtro a la vista. Entonces voy a ir a View, voy a ir a Visibility Graphics y me voy a ir al puro final donde dice filtros. Dentro de filtros voy a agregar mi filtro que acabo de crear de switch y le voy a decir que los elementos que cumplan este filtro no tienen visibilidad. Y con solo eso ya se me desaparecieron de esta vista mis apagadores. Podría hacer otras cosas, puedo hacer otras cosas efectivamente. Si yo tengo filtros, tengo un filtro para el switch, lo puedo dejar visible, pero por ejemplo puedo asignarle un color diferente. Y ahora me van a aparecer estos switch de un color diferente y puedo crear una simbología que diga que lo que está en este color no me corresponde suplirlo a mí. O el contratista tiene que hacerlo o cualquier otra cosa que sea necesario. Y vean que si yo me voy a la vista 3D y empiezo a crear otro switch en esta pared, si empiezo a crear copias y copias y copias de ese switch, vean que si me devuelvo a la vista de salidas, todas están con un color diferente. ¿Por qué? Porque todas están cumpliendo el filtro que puse. Esta es una aplicación. Igualmente yo podría definir filtros para la losa sanitaria, para los muebles, para estos armarios, para diferentes paredes, diferentes cosas. Y a todos puedo asignarles su código Uniformat y su código OmniClass. Les recomiendo que exploren esta alternativa de clasificación de elementos dentro de Revit y la aprovechen a la hora de hacer sus schedules, a la hora de hacer filtros de vista, a la hora de construir láminas, porque van a ver que es muchísimo más fácil tomarse unos minutos al inicio de cualquier proyecto y dedicarlos a ponerles clasificaciones y códigos a sus elementos que estar luego jugando con esconder elementos, mostrar elementos dentro de las diferentes vistas. Si ustedes les asignan un buen sistema de clasificación bien pensado a los elementos de su modelo, van a ver que pueden manejar visibilidades, colores, estilos, todo tipo de cosas automáticamente y dejar que sea Revit quien se los asigne de manera automática, en vez de estar ustedes detrás de cada elemento viendo a ver cómo lo configuran.
El asignar sistemas de clasificación y códigos dentro de su modelo Revit es algo que verdaderamente puede acelerarles muchísimo el procesamiento y el aprovechamiento de datos de los que están generando en un modelo de este tipo.